Amados hermanos, nos detenemos hoy en el día más denso y a la vez más glorioso de la historia de la humanidad. Hoy es Viernes Santo. Estamos a los pies de la cruz, el lugar donde el Salmo 23 dejó de ser solo una promesa para convertirse en una realidad de sangre. El buen pastor dio su vida por las ovejas. Bienvenidos a esta sesión especial de intercesión y poder, donde la sombra del madero se convierte en nuestra mayor luz. Hoy, al unir el sacrificio de Jesús con la protección del Salmo 91 y la alabanza cósmica del Salmo 148, decretamos que el consumado es se activa sobre tu salud, tus deudas y tu familia. No estás ante un Cristo derrotado, estás ante el Rey que, desde la altura de la cruz, atrae a toda la creación hacia su refugio. Escucha con el Espíritu. El Viernes Santo es el día en que el lugar secreto del Salmo 91 se abrió para todos. Cuando el velo del templo se rasgó, el acceso a la roca más alta fue liberado. Hoy, alimentar tu fe significa entender que si el sol se oscureció y la tierra tembló, como dice el Salmo 148, que los elementos obedecen a su voz, es porque toda la creación estaba reconociendo el sacrificio del Cordero. Si el universo entero se detuvo ante su entrega, ¿cómo no se va a detener tu adversidad ante el nombre de Jesús hoy? Declaramos que la vara y el cayado del Salmo 23 son hoy la cruz que te sostiene y que la plaga no tocará tu morada, porque tu puerta ha sido marcada con la sangre del pacto eterno. Quiero que escuches la historia de Julián. Él era un hombre que lo había perdido todo tras una serie de malas decisiones y una traición que lo dejó en la calle, literalmente durmiendo bajo un puente. Julián sentía que su vida era el valle de sombra de muerte en su estado más puro. Para él, el Salmo 91 era un poema lejano y el Salmo 148, una burla. ¿Cómo podía alabar desde las alturas alguien que estaba en lo más profundo del fango? El odio y la amargura eran su único refugio. Pero el giro sobrenatural, el momento en que el poder del Viernes Santo lo alcanzó, ocurrió una tarde de viernes, mientras caminaba frente a una pequeña capilla en ruinas. Julián entró solo para cubrirse del frío, pero al ver la imagen de la cruz, algo se rompió en su interior. En lugar de pedir dinero o comida, Julián se arrodilló y, por primera vez en años, adoró. Recordó el Salmo 148 y susurró: Señor, si las bestias y los ganados te alaban, yo, que no soy nada, también te alabo en mi miseria. En ese momento, Julián no buscó un milagro financiero, buscó al pastor. Se entregó al sacrificio de Cristo y decidió que su roca más alta sería la cruz. Lo que sucedió en las semanas siguientes desafió toda probabilidad social. Un antiguo conocido de su infancia, a quien Julián no veía hace 20 años y que ahora dirigía una empresa de logística, lo reconoció mientras Julián ayudaba a un anciano a cruzar la calle. Este hombre no solo le ofreció un empleo digno, sino que, al conocer su historia de integridad a pesar de la ruina, le confió la supervisión de un nuevo proyecto. Julián pasó de la indigencia a tener un hogar y ser un líder en su comunidad en menos de 6 meses. Dios no solo lo sacó del lazo del cazador, usó el sacrificio del Viernes Santo para resucitar su dignidad. Julián aprendió que cuando te rindes en la cruz, la mesa del Salmo 23 se sirve incluso en el desierto más árido. Padre Celestial, en este Viernes Santo ponemos nuestra vida bajo la sombra de la cruz. Aplicamos la sangre de Cristo sobre cada petición que llega a este altar. Decretamos que, así como la tierra tembló aquel día, hoy tiemblan los cimientos de tu problema. Aplicamos la protección del Salmo 91
sobre los que sufren y la autoridad del Salmo 148 sobre los que han perdido la esperanza. Declaramos que el buen pastor te lleva hoy a aguas de reposo, sanando las heridas del pasado con el aceite de su unción. Mandamos que todo espíritu de muerte y derrota huya de tu casa, porque el Cordero ya venció. Camina hoy con la paz de saber que tu deuda ha sido pagada y tu refugio ha sido sellado. Desde la cruz, el Señor te levanta a la roca más alta, y hoy, bajo este decreto, comienza tu resurrección. A medida que las sombras se alargan sobre el Gólgota, entramos en la dimensión del silencio sagrado. Es el momento en que el cuerpo de Jesús es depositado en el sepulcro, pero su espíritu desciende a las profundidades para arrebatar las llaves de la muerte. Bienvenidos a esta frecuencia de paz sobrenatural, donde hoy aplicamos el Salmo 91, 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. En este Viernes Santo, decretamos que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación para tu mayor milagro. Si sientes que tus oraciones no han sido contestadas, si parece que tu situación está sepultada, recuerda que el buen pastor del Salmo 23 no solo está contigo en los pastos verdes, sino que su vara y su cayado te defienden incluso en la oscuridad del sepulcro. Alimentar tu fe en este segundo nivel es entender que la protección de Dios es impenetrable. El Salmo 148 nos recuerda que incluso los abismos alaban al Señor. Hoy declaramos que no hay abismo de depresión, no hay fosa de escasez y no hay cueva de enfermedad tan profunda que la luz de la cruz no pueda alcanzar. El sacrificio de este viernes selló un pacto donde el mal ya no tiene derecho legal sobre tu vida. Bajo sus plumas estás seguro, no porque el peligro no exista, sino porque el Rey de la Gloria ya caminó por el valle de sombra de muerte y salió victorioso. Hoy, tu fe se ancla en la roca que fue golpeada para que de ella brotara agua de vida eterna. Quiero que escuches la historia de Mateo. Él era un hombre que se sentía sepultado en vida. Su pequeña empresa familiar había colapsado tras un incendio devastador que no solo consumió sus máquinas, sino también sus sueños. Mateo quedó atrapado en un laberinto de deudas y juicios. Se sentía en el terror nocturno, despertando cada madrugada con el corazón acelerado por la angustia de no saber cómo alimentar a sus hijos. Para él, Dios guardaba silencio, un silencio frío como la piedra de una tumba. Pero el giro sobrenatural ocurrió un Viernes Santo, cuando Mateo decidió que aunque todo estuviera muerto a su alrededor, él no dejaría de alabar. Se encerró en su oficina vacía y leyó el Salmo 148. Alabadle, monstruos marinos y todos los abismos. Mateo gritó: Señor, desde mi abismo te alabo, porque mi pastor me guía incluso aquí. Decidió que su refugio no serían los préstamos bancarios, sino la sombra del Omnipotente. Lo que sucedió después fue un despliegue de la justicia divina. Un perito de seguros, que inicialmente había rechazado su reclamo por un error burocrático, tuvo un sueño esa misma noche de viernes. Se despertó con la convicción de que debía revisar el expediente de Mateo una vez más. Al hacerlo, descubrió un documento traspapelado que demostraba que el incendio fue causado por un fallo eléctrico externo, lo que obligaba a la compañía a pagar una indemnización total, incluyendo intereses por demora. El lunes siguiente, Mateo recibió la llamada que resucitó su economía. Dios no solo lo libró del lazo, convirtió su sepulcro en un lugar de nacimiento para algo más grande. Mateo aprendió que el silencio de Dios en Viernes Santo es el preludio de la mayor provisión del Salmo 23. Padre de las luces y pastor de nuestra esperanza, en esta tarde de Viernes Santo,
Extendemos tu cobertura sobre cada alma que se siente atrapada en la oscuridad. Aplicamos la paz del Salmo 91 sobre las mentes atormentadas por el miedo al futuro. Decretamos que toda piedra que bloquea tu bendición es removida ahora por el poder de la cruz. Aplicamos la autoridad del Salmo 148 sobre los vientos que soplan en contra de tu familia. Mandamos que el consuelo del Espíritu Santo sature tu casa, recordándote que el buen pastor tiene el control total de tu proceso. Declaramos que tu viernes de dolor se transforma en una tarde de paz, porque aquel que murió por ti está velando tu sueño. Camina hoy con la frente en alto, sabiendo que el Rey está trabajando en el silencio. Desde el sepulcro vacío de tu fe, el Señor levanta un testimonio de poder, y hoy, bajo este decreto, tu victoria está sellada para siempre. Al llegar a la hora novena, escuchamos desde el madero un clamor que sacude los cimientos de la escasez. Tengo sed. En este Viernes Santo, meditamos en que aquel que hizo los mares y los ríos, según el Salmo 148, se permitió sentir la sequía para que tú nunca más caminaras en desierto. Bienvenidos a la dimensión de la saciedad divina. Hoy aplicamos el Salmo 23:5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Decretamos que la sed de Cristo en la cruz fue el pago legal para que tu copa financiera, familiar y espiritual nunca esté vacía. Si hoy sientes que tus recursos se agotan, mira hacia el monte. Allí tu pastor está entregando su última gota para que tú tengas vida en abundancia. Alimentar tu fe en este tercer nivel es reconocer que tu provisión está blindada por el sacrificio. El Salmo 91:16 dice: «Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación». Esta saciedad no es solo espiritual, es una respuesta total a tu necesidad humana. Hoy declaramos que, así como el sol y la luna alaban al Señor en el Salmo 148, las leyes del mercado y las oportunidades de negocio deben alinearse a tu favor, porque eres un hijo del pacto de sangre. El Viernes Santo no es un día de carencia, es el día en que la fuente eterna se abrió para ti. La saeta que vuela de día de la inflación y la crisis no tiene poder sobre la mesa que el buen pastor ha preparado con su propio sacrificio. Quiero que escuches la historia de Samuel. Él era un pequeño agricultor que enfrentaba la peor sequía de la década. Sus tierras estaban agrietadas, sus animales morían y el banco estaba a punto de ejecutar la hipoteca de la finca que había pertenecido a su familia por 3 generaciones. Samuel se sentía en el lazo del cazador, atrapado por intereses impagables y una naturaleza que parecía haberle dado la espalda. Él también gritaba en su interior: «Tengo sed, una sed de justicia y de un milagro que no llegaba». Pero el giro sobrenatural ocurrió un Viernes Santo por la tarde. Samuel, en lugar de revisar los cielos buscando nubes, decidió postrarse ante la cruz en su pequeña sala. Leyó el Salmo 148. Fuego y granizo, nieve y vapor, viento de tempestad que ejecutáis su palabra. Samuel hizo un decreto audaz. Señor, tú tuviste sed en la cruz para que mi tierra no muriera de sed. Si el viento ejecuta tu palabra, yo ordeno que la provisión llegue a mi casa ahora. Decidió que su pastor del Salmo 23 no lo dejaría avergonzado frente a sus acreedores. Lo que sucedió después fue un evento que los vecinos llamaron la veta de Dios. Al día siguiente, mientras Samuel caminaba por la parte más seca de su terreno, notó un hundimiento extraño. Al excavar apenas unos centímetros, descubrió que una antigua corriente de agua subterránea que nadie sabía que existía
había aflorado debido a un micromovimiento sísmico imperceptible. No solo tuvo agua para su finca, sino que el agua era de tal pureza mineral que pudo embotellarla y venderla, pagando todas sus deudas en menos de 3 meses y convirtiéndose en el principal proveedor de la región. Dios no solo sació su sed, sino que hizo que su copa rebosara de forma creativa. Samuel aprendió que cuando te unes al sacrificio de la cruz, la tierra misma está obligada a entregarte sus tesoros. Padre de las aguas eternas y pastor de nuestra provisión, en este Viernes Santo extendemos tu mano de abundancia sobre cada hogar que hoy atraviesa sequía. Aplicamos la unción del Salmo 23 sobre las manos de mis hermanos para que todo lo que toquen sea prosperado. Decretamos que el tengo sed de Jesús cancela hoy toda deuda, toda escasez y toda limitación mental. Aplicamos la autoridad del Salmo 148 sobre los recursos de la tierra para que se manifiesten a favor de tus hijos. Mandamos que las puertas de oportunidad que estaban cerradas se abran de par en par por el poder de la llaga de su costado. Declaramos que tu mesa está servida y que tus angustiadores verán cómo el Señor te exalta en medio de la prueba. Camina hoy con la seguridad de que tu pastor ya pagó el precio de tu libertad financiera. Desde la cruz, el Señor sacia tu alma y llena tus graneros, y hoy, bajo este decreto, tu provisión es inagotable. Llegamos al momento del estruendo cósmico. La Biblia dice que cuando Jesús entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. En este Viernes Santo meditamos en que ese velo no fue roto por manos humanas, sino por el poder del Padre para decirte, ya no estás afuera. Bienvenidos a la dimensión del acceso total. Hoy aplicamos el Salmo 91, 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Decretamos que la muerte de Cristo fue el precio de tu llave de oro para entrar en la presencia de Dios sin miedo. Ya no eres un extraño, eres un hijo que camina por el camino nuevo y vivo que Él abrió. Si te has sentido excluido, rechazado o lejos de la bendición, mira la cruz. El velo se rompió para que tú entraras a tu herencia. Alimentar tu fe en este cuarto nivel es entender que tu protección es estructural. El Salmo 148:6 dice que Dios les puso ley que no será quebrantada. Hoy declaramos que la ley del acceso que Cristo firmó con su sangre es inquebrantable para cualquier espíritu de orfandad o soledad. Tu pastor del Salmo 23 ya no solo te guía por el camino, sino que te introduce en la casa de Jehová por largos días. El Viernes Santo es el día en que tu vivienda espiritual fue asegurada. Ni la peste destructora, ni la mortandad que en medio del día destruye pueden entrar donde tú habitas, porque habitas dentro del lugar santísimo, cubierto por la gloria que se desbordó desde el Calvario. Quiero que escuches la historia de Andrés. Él era un hombre que vivía bajo una nube negra de rechazo. Había crecido en instituciones sin conocer a sus padres y siempre sintió que había un muro invisible entre él y el éxito. Andrés sentía que el Salmo 91 era para otros, para la gente buena, pero no para alguien con su pasado. Se sentía siempre un espectador de la vida, mirando la bendición ajena a través de un cristal que no podía romper. Su alma estaba en un valle de sombra constante, no por falta de dinero, sino por falta de pertenencia. Pero el giro sobrenatural ocurrió un Viernes Santo, durante una caminata solitaria por un monte cercano a su ciudad. Andrés se detuvo a observar una formación rocosa que parecía una cueva natural. Allí recordó las palabras, el velo se rasgó, se arrodilló y gritó al cielo usando el Salmo 148, alabadle,
cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Andrés comprendió que si el universo entero obedecía a Dios, el muro de rechazo en su mente también tenía que caer. Hizo un decreto: Señor, si el velo se rompió, yo entro hoy a tu familia. Tú eres mi padre y este es mi hogar. Decidió que su pastor no solo le daría comida, sino que le daría un nombre y un lugar en la mesa. Lo que sucedió después fue un milagro de identidad. Esa misma semana, Andrés recibió un correo de una firma de abogados de otra provincia. Tras años de búsqueda por parte de un investigador privado, habían localizado a Andrés para informarle que un pariente lejano, un tío abuelo que nunca conoció, había fallecido dejándolo como único heredero de una propiedad histórica y una pequeña fortuna. Pero lo más importante no fue el dinero. El abogado le entregó una caja con fotos y documentos que le devolvieron su historia y su linaje. Andrés pasó de ser un huérfano espiritual a ser un heredero con raíces profundas. Dios no solo rasgó el velo de su soledad, sino que le mostró su salvación de forma tangible. Andrés aprendió que cuando entras al lugar secreto a través de la cruz, el universo entero se mueve para traerte a casa. Padre del lugar santísimo y pastor de los desamparados, en este Viernes Santo, extendemos tu mano de adopción sobre cada hermano que se siente solo o excluido. Aplicamos la autoridad del Salmo 91 sobre cada hogar, declarando que tu presencia es nuestro escudo y baluarte. Decretamos que todo muro de separación en las familias, todo muro de rechazo en los empleos y todo velo de confusión en la mente se rasga ahora mismo por el poder de la cruz. Aplicamos la gloria del Salmo 148 sobre tu identidad, recordándote que eres creación admirada por los cielos. Mandamos que el espíritu de orfandad huya de tu vida y que la seguridad de que nada te faltará sature tu corazón. Declaramos que habitas en la roca más alta y que ningún mal te tocará porque estás dentro del pacto. Camina hoy con la dignidad de un hijo amado, sabiendo que el camino está abierto. Desde la cruz, el Señor te abraza y te introduce en su gloria, y hoy, bajo este decreto, tu pertenencia es eterna. Llegamos al suspiro que cambió el destino del cosmos. Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En este Viernes Santo, meditamos en que esa entrega voluntaria fue el acto de confianza más grande de la historia. Bienvenidos a la dimensión de la seguridad eterna. Hoy aplicamos el Salmo 91:14. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Decretamos que, así como el Espíritu de Jesús fue guardado por el Padre, tu vida, tu salud y el futuro de tus hijos están hoy depositados en las manos más seguras del universo. Si sientes que ya no tienes fuerzas, entrega tu carga en la cruz. Allí, tu debilidad es intercambiada por el poder que sostiene las galaxias. Alimentar tu fe en este cierre es comprender que tu victoria es irreversible. El Salmo 23:6 concluye con una certeza absoluta: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hoy declaramos que la muerte de Cristo no fue un final, sino el sello de un contrato de bendición que no tiene fecha de caducidad. El Salmo 148:13 nos ordena: alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. El Viernes Santo es el día en que la gloria de Dios bajó a la tierra para que tú pudieras subir a su presencia. Ya no caminas solo, caminas con la escolta del bien y la misericordia, porque el pastor ya venció al último enemigo.
Quiero que escuches la historia final de Joaquín. Él era un hombre que se encontraba en la fase terminal de una enfermedad degenerativa. Los médicos le habían dado pocas semanas de vida y Joaquín sentía que su último suspiro estaba cerca. El miedo al vacío y el dolor físico lo tenían atrapado en un valle de sombra donde no veía salida. Sentía que el Salmo 91 le había fallado porque su cuerpo se debilitaba día tras día. Pero el giro sobrenatural ocurrió un Viernes Santo mientras escuchaba las últimas palabras de Jesús en la radio. Joaquín comprendió que la muerte no era una derrota, sino una entrega. Susurró: «Padre, en tus manos encomiendo mi salud y mi espíritu». En ese momento de rendición total, empezó a alabar usando el Salmo 148. «Alabadle sol y luna, alabadle todas vosotras, lucientes estrellas». Joaquín decidió que si su cuerpo iba a morir, lo haría alabando como toda la creación. Dejó de pelear contra la enfermedad y empezó a descansar en el Pastor. Lo que sucedió después fue un milagro que dejó perplejo al comité de oncología del hospital. En su siguiente revisión, los marcadores que indicaban la destrucción de sus tejidos no solo se detuvieron, sino que empezaron a retroceder a una velocidad imposible. El tejido que estaba muerto empezó a regenerarse. Los médicos, sin explicación científica, solo pudieron decir que Joaquín estaba en una remisión espontánea total. Joaquín no solo recuperó su salud, sino que vivió 20 años más para ver a sus nietos crecer y para testificar en cárceles y hospitales sobre el poder de la entrega. Dios no solo lo libró de la fosa, lo puso en alto porque Joaquín conoció su nombre en el momento más oscuro. Joaquín aprendió que cuando encomiendas tu espíritu al Padre en la cruz, la resurrección se vuelve inevitable. Padre de la vida y Pastor de la eternidad, en este cierre de Viernes Santo, sellamos cada petición con el consumado es de tu Hijo. Aplicamos la victoria del Salmo 91 sobre cada cuerpo enfermo y cada mente atribulada. Decretamos que tu vida está escondida con Cristo en Dios y que ningún poder del abismo puede arrebatarte de sus manos. Aplicamos la alabanza del Salmo 148 sobre tu destino, declarando que tu historia termina en gloria y no en derrota. Mandamos que la paz que sobrepasa todo entendimiento sature tu hogar en esta noche. Declaramos que el sacrificio de este viernes ha cancelado todo veredicto de muerte sobre tus sueños. Camina hoy con la certeza de que el buen pastor ha preparado el camino para tu gran despertar. Desde la cruz, el Señor te entrega su victoria y hoy, bajo este decreto final, tu vida es un monumento a su misericordia. Amén, amén y amén.